Hola Patricia de Negri, gracias por estar con nosotros. Siempre he querido hacerte una pregunta, leer tus libros o algunos comentarios tuyos, o sobre todo escritos en la web. Dime, la poesía y tu dramaturgia y tu búsqueda en la literatura y tú como periodista, ¿cómo te encuentras a ti misma en base a la poesía y tus escrituras? Bueno, antes que nada, pues te agradezco muchísimo, Mario. Muchas gracias, más bien, por estar conversando contigo, ¿no? Hacer este tipo de conversación entre nosotros, que es lo mío, ¿no? Una semblanza de mí, y eso me parece súper riquísimo, ¿no? A ver, la escritura, ¿cómo me encuentro yo en la escritura? Yo creo que desde siempre me encuentro en la escritura, y aunque no lo creas, me lo han hecho recordar a veces. Mi hermana, por ejemplo, hace poco me dice: ¿recuerdas cuando tú de chiquitita te despertabas emocionada con el sueño que habías tenido y lo escribías y me lo leías en la noche? Yo no lo recordaba, pero bueno, después de que ella me lo dice, sí, viene a mi memoria ese tipo de cosas. Entonces viene también los periódicos que yo hacía en mi colegio, con noticias de mi grupo de amigos. Inventaba, creaba las noticias, pero redactaba, hacía todo un periódico con su estructura y todo, ¿no? Venía pues las escrituras de, bueno, el diario que tenemos todo también, por supuesto. Soy hija de un escritor y poeta, ¿no? Mi papá, Cristian de Negri, ¿no? Que ha sido poeta toda su vida, ha estado en la poesía directamente toda su vida. Además, mi madre también, por su lado, escribía acrósticos, creaba canciones. Mi hermano es compositor musical y autor de canciones. Entonces, como que provengo de una familia que tiene que ver mucho con las letras, con el arte en general, ¿no? ¿Cómo descubriste tú tu búsqueda y confrontarte contigo misma y la palabra y la página? ¿Y cómo decidiste crear y explicarte a través de las letras o a través de la poética? ¿Conociste poetas de tu época? Vallejo, ¿qué significa para ti? O solo Uren o cualquiera de nuestros poetas, o Blanca Varela, por ejemplo. O sea, tiene mucho que ver, una influencia, de hecho, de admiración hacia los poetas y todo. Sin embargo, lo que a mí más me mueve a escribir no es tanto esa inspiración directa de lo que es el escritor o el poeta en sí, sino las temáticas sociales. O sea, de la necesidad de poder hacer algo por ayudar pues, al país, a nuestro lugar, a nuestra ciudad, al vecino, a todo el mundo. Entonces, ¿cómo? ¿A través de qué herramienta? En mi caso, ¿no? ¿A través de qué herramienta? La política. Lo pensé, en algún momento se me pasó por la cabeza, pero no va conmigo la política. Entonces, será definitivamente a través de la escritura. Pero yo comienzo antes sí he estado con muchos años relacionada con poetas, con gente que está metido en lo que es la literatura en sí. Sin embargo, más bien me cerraba esa posibilidad para mí, no quería. O sea, era como que yo sentía que la poesía tenía que ser algo más íntima y más para nosotros. Claro, o sea, sí es necesaria la poesía definitivamente, y siempre lo pensé así. Pero para mí, personalmente, era la poesía con temática social la que era necesaria publicarse, difundirse, y la demás era algo más íntimo. Ese ha sido mi pensamiento durante años, hasta discusiones he tenido con el tema. Sin embargo, comienzo yo con lo que es la dramaturgia. Ahí comienzo yo a hacer, todas mis ideas y mis intenciones que tenía con respecto pues, a las necesidades que se presentaban de cambio, de apoyo. Comienzo a escribir obras teatrales que tienen que ver con eso, ¿no? De apoyar mucho. Yo me voy con las personas de la tercera edad, por ejemplo, que me parece como que son tan frágiles y tan desamparadas, ¿no? Y eso es una cosa que yo tengo muy metida, porque siento que es algo que me mueve, porque son personas que en la cabeza tienen todos los conocimientos, todas las experiencias, toda su vida que han vivido, pero la fuerza ya no la tienen, ¿no? A diferencia de un niño que todavía no sabe, entonces como está un poco inocente, pero las personas mayores sí. Entonces eso me movía también, pero me movían otros temas, definitivamente todo lo que tenía que ver con temas sociales. Entonces yo entro por ese lado, por el lado de lo que es la dramaturgia, pero siempre escribí. Toda mi vida escribía poemas, escribía novelas incluso, cuentos, anécdotas, etcétera. Siempre escribí, siempre me decían publica, y yo era la que por ahí como que me negaba un poco en ese sentido. Esto recuerdo que
sabemos todos que acabas de editar un libro y publicar un libro tuyo. Cuéntanos un poco esa aventura de editar y de crear aquí en nuestro país, sabiendo claramente de tu visión política, ideológica, sobre todo que también escribiste mucho sobre el maltrato, digamos, a los pacientes, a las personas en general, los servicios del país, etcétera, ¿no? Cuéntanos un poco todo eso. Sí, a ver, lo que es el libro que acabo de publicar, esa idea yo la tenía hace como 10 años atrás, ya casi ya estaba animada a llevarla a cabo, a que no quede solamente un proyecto, sino que se haga un libro como se ha hecho. Pero de todas formas venía el tema de, todavía no me animo, no sé, no llegó el momento. Eran un poco de indecisiones, pero yo de verdad, o sea, yo tengo una creencia bien fuerte que es que todo tiene su momento y que nosotros estamos, todas las personas, no los artistas, no estoy hablando de que una luz me ilumina o una voz me avisa, eso no, es que cada persona tenemos nuestro momento que se conecta con nuestras emociones, con todo lo que estamos pasando en el momento, en sí, en nuestra vida. Entonces eso creo que está sucediendo todavía respecto a lo que es el libro. Entonces, pero yo ya estaba haciendo mis recopilaciones, porque este libro tiene escritos míos de cuando yo era adolescente, de cuando yo era jovencita, de cuando ya me empezaba a ser un poquito más grande y hasta ahora, hasta el día que publiqué, por último, ¿no? Dime, tu libro tiene y está acompañado por dibujos de Gino Ceccarelli. Cuéntanos un poco cómo descubriste y por qué y qué personajes son y cómo llegaron a tu libro, a tu escritura. Sí, a ver, Gino definitivamente cuando lee mis escritos, ya desde antes que venía leyendo un poco, siempre me decía que tenía mucha calidad, pero cuando ya los lee, él es el que me anima o me termina de animar, más bien, a que yo haga pública mi obra, ¿no? Entonces, yo por supuesto que entendí la conexión inmediatamente y bajo esa emoción que estaba sintiendo yo, esa sensación, ese sentimiento, le propuse, le dije, ¿a ti te gustaría ilustrarlo? Y me dijo, por supuesto. Entonces, la portada del libro es un cuadro que ya existía antes de que Gino y yo nos conozcamos, ¿no? Sin embargo, esa es una anécdota bien particular, bien especial, porque cuando yo fui a su taller en alguna oportunidad y vi este cuadro, he visto mucho porque incluso fui a su exposición y todo, sin embargo este cuadro lo vi y sentí como que la mirada, que no era una mirada directa, lo que estaba pasando ese personaje, o sea, la tristeza o el sufrimiento que estaba pasando, porque ya después Gino me lo explica, yo lo estaba sintiendo y me estaba afectando. Entonces tuve una especie de conversación sin palabras con ese cuadro. Eso pasó antes, cuando recién nos conocimos, pero ya cuando nosotros quedamos en que él ilustre mi libro, esa portada, ese cuadro, esa obra, pues la pedí para mi portada, pero sin dudarlo ni un segundo, ¿no? Y las ilustraciones que están dentro, que son 12 ilustraciones, son ilustraciones que Gino ha hecho en base a los escritos. Entonces son hechos especialmente para mi libro, de acuerdo a mis poemas, a mis escritos, porque no solamente son poemas, ¿no? Son escritos también de otro. Esto que me cuentas, que me dices, también me hace recordado ver en base a tu cultura o a tu manera de ser o tu idiosincrasia o tus costumbres de Iqueña, allá también hay mucha cercanía a sirenas y a lagunas y a lagos y etcétera, ¿no? Cuéntanos un poco, te encontraste con esos lenguajes, pero amazónicos, sí, digamos. Sí, y nunca me lo imaginé, o sea, yo no tenía ni la menor idea de que yo iba a encontrar una conexión entre Ica e Iquitos, partiendo del nombre, Ica, Iquitos, así, de ahí, pero no fue por el nombre que yo, sino comencé o sea, es que Gino me hace conocer Iquitos a mí, no solamente que yo fui a Iquitos físicamente lo conocí, ¿no? Sí, que me paré en la ciudad, sino todo. Y bueno, ya mucha gente Gino nos hace conocer la Amazonía, como ya sabemos, ¿no? Entonces así me va contando sus anécdotas y su vida ahí, su infancia, etcétera. Y entonces es cuando yo comienzo a encontrar unas semejanzas, una conexión, no solo semejanzas,
por diferentes puntos, el sol, el calor, la sirena, las lagunas, el nombre en sí, como lo repito, las frases que él me cuenta que sus abuelas decía, que nunca lo he escuchado en toda la gente que he conocido en Lima o de otras ciudades, porque yo vivo en Lima hace muchos años, nunca había encontrado una persona que me diga cosas que tenían que ver con también mis abuelos y mis antepasados, ¿no? Que era según yo, muy regional. Y ahora el tema de la sirena, o sea, yo sí siento que hay una conexión definitivamente entre Iquitos e Ica, ¿no? Incluso de ahí ha salido un proyecto bien bonito, que no sé si Gino ya lo ha contado públicamente, pero es un proyecto muy interesante de hacer una conexión entre la sirena del Amazonas con la sirena. Un encuentro. Un encuentro bien particular, y o sea, es como si las dos están en su lugar, sintiendo como si fueran hermanas, sintiendo que hay alguien más que está en otro lado, ¿no? Ahora, eso también nos recuerda y nos hace ver la riqueza, digamos, pluricultural, multiétnica de nuestro país, ¿no? Sí. Los encuentros siempre se van a dar entre zonas, etcétera, ¿no? Que eso es lo valioso. Ahora, pero todo este mundo que me estás contando, subjetivo y parte de ti, ¿cómo hiciste para traducirlo a través de tu periodismo, de tu dramaturgia, de tu ser actriz, de tu ser poeta? ¿Cómo centraste todas estas vivencias? Es que yo pienso que no es una cuestión en donde tengamos que aplicar la mente o los cálculos. Es una cuestión de que vamos nosotros alimentándonos de cada cosa que hemos sido. Entonces, yo estoy alimentada de Ica, yo estoy alimentada de mi familia como es, yo estoy alimentada de los amigos que me rodearon en la infancia, de la universidad cuando estudié periodismo, de cada cosa que hacemos nosotros nos vamos alimentando, y eso somos. Y entonces, cuando vamos a hacer una obra, ¿no?, va a salir cada cosa que somos nosotros. Entonces, nunca he hecho un poema o un escrito sobre Ica como Ica. Sin embargo, lo tengo presente en un montón de escritos míos. ¿Te das cuenta? O sea, yo no he sido tan consciente nunca, de verdad. No he tenido esa conciencia de calcular, no de calcular, sino de pensar, de proyectarme. Yo como que he dejado fluir siempre, pero tampoco estaba consciente que estaba dejando fluida, ¿no? Entonces, así se ha ido armando todas mis cosas, toda mi vida de diferentes artes y oficios que tengo, porque son diversos realmente, ¿no? Y bueno, pero tienen que ver uno con otro, ¿no? De todas maneras. Entonces yo creo que sí, es un poco de cada cosa que nosotros tenemos que va saliendo. De todas maneras sale en algún momento. Gracias. ¿Por qué este nombre, Cuarto Sacramento? Cuéntanos un poco. A ver, los escritos que yo tengo, los poemas, ¿no?, los escritos, las reflexiones, las frases, etcétera, que tengo dentro de este libro, son una especie de confesiones. De confesión, no solamente de situaciones personales, o de eso más bien es lo menos, sino de lo que yo veía, ¿no?, de lo que me calaba, como yo lo explico en el libro también, ¿no? Cualquier situación, cualquier vida de alguien a la cual yo le he escrito, es una especie de confesión de acuerdo a las emociones que yo estaba sintiendo también, ¿no? Entonces, pues el Cuarto Sacramento es el sacramento de la confesión. De ahí viene el nombre. Estabas hablándome de tu obra, de tu búsqueda, de tus regresos, de tus encuentros con escrituras de años pasados. Cuéntame un poco ese proceso de cómo hiciste para recuperar ese material. Sí, bueno, yo escribí mucho físicamente, en papeles, y todo eso lo guardé durante muchísimos años, como muchas cosas personales que yo siempre guardo, ¿no? Entonces mis escritos yo los he tenido guardados mucho tiempo, y también archivos en la computadora, ¿no?, que tuve suerte de mantenerlos hasta hoy, ¿no? Sin embargo, tuve una experiencia muy triste para mí, porque en una oportunidad, por un error de digitar nada más y poner sí en vez de no, por una frase que yo había creado, en la computadora me pregunta si quiero reemplazar ese nuevo escrito por lo anterior, y yo puse sí, por equivocación, y borré absolutamente muchísimo material, muchísimo. Entonces eso para mí fue una cosa muy triste y muy fuerte, me chocó muchísimo.
Me quedé como que un tiempito sin escribir, pero luego retorné, volví y entonces son años de años que en realidad vengo escribiendo. Entonces sí he tenido material suficiente y todavía tengo incluso más material para haber hecho la obra que he hecho, ¿no? Te voy a preguntar, ¿cómo hiciste técnicamente, creativamente para fusionar escritos de diferentes ángulos, épocas, coyunturas, resquicios, etcétera, ¿no? Cuéntanos un poco esto. Sí, el hecho justamente de haber tenido escritos de mucho tiempo atrás y de diferentes épocas, a mí me da la idea de hacer un libro, una estructura, ¿no? Que a mí, que la hice como yo quise hacerla, que si existe, que si no existe, eso es aparte, ¿no? Pero que la hice como yo quise hacerla. O sea, yo hice una estructura, creo que un poquito extraña de todas formas, en donde el libro lo hice en 4 partes que simulaban como una obra teatral en sí, y cada una de las partes eran como los actos en lo que es la obra teatral. Entonces el libro no tengo solamente poemas, yo tengo también frases y tengo también unos escritos a manera de reflexión, ¿no? Que yo suelo hacer siempre. Entonces esas frases y esos escritos a manera de reflexión eran una especie de, solo los escritos de manera de reflexión eran una especie de voz en off, ¿no? Y lo que eran las frases y los poemas eran las escenas que se desarrollaban en esa obra teatral que yo más o menos he simulado, ¿no? Pero aparte de eso, también esos 4 actos, por así decirlo, están representando diferentes etapas de mi vida, ¿no? Entonces la primera parte es la etapa de la adolescencia, ¿no? Que se llama Inconsciencia, Sueños y Deseos. La segunda parte es el descubrimiento, que es cuando yo vengo a Lima de Ica y recién me encuentro con un montón de situaciones. La tercera es entendimiento y la cuarta es adaptación. Entonces son diversas partes también, etapas de mi vida que figuro, ¿no? en este libro. En todo tu libro último está con dibujos y trabajos de Gino Ceccarelli. Cuéntame tu encuentro con la carátula, el encuentro entre ninfas, entre sirenas, entre ese mundo totémico, mágico, ¿no? Que Kika también lo tiene, pero tú estás ahí prefigurando encuentros regionales también. Porque Gino trabaja en la Amazonía, como todos sabemos. Claro. ¿No? Cuéntanos un poco esto. Y hablando de eso, Gino también está acá. Hola Gino, ¿cómo están? Nos acompañas a cerrar la entrevista. A ver. Lo que es la ilustración del interior del libro la ha hecho Gino en base a los escritos. O sea, ya no creo que no tiene mucho que ver el tema, por lo menos directamente el tema de la Amazonía o de él. Yo creo que inconscientemente sí, ¿no? Como hablamos hace un rato, de todas formas en cada obra, en el caso de ella, en cada pintura de Gino, en cada pintura que hace siempre está todo lo que él ha vivido. Entonces, hasta dentro de las ilustraciones de mis escritos que no tienen nada que ver con Iquitos o con la Amazonía en general, también está ahí, ¿no? Pero eso fue hecho en base a los escritos. O sea, Gino ha leído el libro y lo que le ha inspirado, bueno, él puede contar un poco más de eso, ¿no? Pero eso es lo que yo sé, ¿no? Gino, cuéntanos un poco tu encuentro con la escritura de Patricia. Bueno, desde hace unos años Patricia me venía mostrando algunos escritos, poemas que tenía guardado, que venía haciendo desde hace muchísimas décadas. Y bueno, y tomó la decisión de reunirlos en un libro, hacer una obra escogida, ¿no? Entonces fue trabajando en ese tema y me pidió que le haga. Bueno, yo quería también ilustrar, ¿no? Entonces yo he ilustrado muchos libros, pero el de ella particularmente me llamó la atención porque es un confesionario con mucha calidad, ¿no? Con mucha calidad, sin pretensiones, sin artificios literarios. Entonces es una naturalidad que se ve y se expresa, y es el valor muy grande que tiene esta obra, ¿no? Y lo hice con mucho gusto, ¿no? Ella escogió la portada, yo le dije, mira, esto me da para unos 12 dibujos, que los hice rápidamente y comencé a hacerlos en Ica y terminamos acá. Y el libro salió, o sea, editado en Iquitos, y difundido acá, lo hemos presentado ya en varios sitios y
Creo que es un libro que ha gustado mucho, que es muy interesante y creo que va a ser motivo de estudio más adelante, ¿no? Pero por ahora estamos muy contentos con el libro de Patricia. Es una persona muy talentosa, no solamente en el teatro, en la actuación y en escribir, sino en muchas cosas más. Gracias, Lleno. Gracias. La poesía y la realidad, porque tú tienes un sesgo también político, ideológico, de protesta, digamos, de sensibilidad hacia lo malo que pasa en nuestras sociedades. Cuéntanos un poco para cerrar tu conversación con nosotros. Yo creo que si se escribe con honestidad, con sentimiento de verdad, con de verdad sentir lo que queremos decir, eso es una herramienta fundamental y de mucho resultado para sacar la vuelta a la política y llegar al pueblo, llegar a la gente, ¿no? Porque la política tiene muchas palabras bonitas, de muchos ofrecimientos, promesas que la gente quiere escuchar. La gente necesita escuchar eso para sentirse un poquito protegido, un poquito apoyado. Pero finalmente va golpeando, como nos está pasando a nosotros. O sea, nos va golpeando porque nos damos cuenta. Es como la pareja, ¿no? Uno, para no decir el hombre porque suena machismo, pero uno de ellos pues traiciona al otro y le promete, por favor, nunca más, te lo juro, la última vez. Y la otra persona cree en la otra persona y entonces se le vuelve a hacer y se lo vuelve a hacer y entonces le va rompiendo el corazón. Así está la gente, con el corazón roto a través de la política. Entonces yo creo que la poesía y el arte en general es lo que se necesita ahora, trabajar más, rescatar más para salvar ese corazón roto de la gente, ¿no? Entonces hay una conexión entre el arte, entre la poesía, de lo que estábamos hablando ahora, y la política, se supone, ¿no? Pero la política, como lo está llevando en el Perú, ha roto esa conexión. No existe, porque no existe la política, a mi parecer, en el Perú.